final, porque acabamos de saber que os toca que debutéis en Copa contra el Alhama. No sé qué nos puedes decir. Hola y feliz año. Alhama es uno de los equipos que está haciendo una muy buena temporada en Reto Iberdrola. Es uno de los equipos con aspiraciones a subir, en un campo muy complicado porque es un campo pequeñito, en un pueblo pequeño donde la gente suele asistir y creo que es un partido que va a ser bonito y a disfrutar de un partido de Copa, ¿no? ¿Cómo afrontáis la competición? Porque no sé si con la necesidad que tiene el equipo ahora mismo en Liga, ¿la Copa es una distracción, es una ilusión? ¿Cómo que? Perdón, si no te ¿Cómo escucho. afrontáis la competición? La competición la afrontamos como una... Pues tampoco me lo planteo mucho. Como una manera de dar minutos a muchas jugadoras que no están participando, una manera de también probar a jugadoras del B que queremos ver qué tal nos van a rendir en alta competición, y también pues como una ilusión, ¿no? Porque al final son partidos que gustan jugar y que siempre hace ilusión jugar Copa, ¿no? Lo que está claro es que sí que vamos a darle muchos minutos a gente que está participando un poco menos y a las del B, como te he dicho. Y ya volviendo a la Liga, bueno, para empezar el año no sé cómo está el equipo, entre lesiones, COVID, que no sé si también ha entrado en este vestuario. ¿Cómo están las jugadoras que venían de lesión? Morera, Bernabé, Noelia también, que creo que estaba tocada en los últimos partidos. No sé cómo tienes al equipo. Pues como dices, con las tres sin entrar, las tres lesionadas, las tres recuperando, pero sin poder contar con ninguna de las tres. El equipo, pues la verdad es que las navidades nos han venido muy bien a todas porque el poder ir a casa y el poder, tomar un poco de distancia también te hace ver muchas cosas, y el equipo ha vuelto con muchas ganas y con mucha ilusión y sobre todo muy concienciadas, ¿no? de que tenemos que seguir trabajando incluso más si cabe para poder sumar y en eso estamos. Te iba a decir eso, ¿no? Que las vacaciones habrán venido bien para poder desconectar, porque la temporada en general está siendo dura y los 2 últimos meses entiendo que fueron durísimos. Un punto desde octubre, eso tiene que minar la moral al final, por muy convencida de que esté una de lo que está haciendo, ¿no? Bueno, tenemos los momentos, ¿no? Sobre todo cuando acabamos los partidos y las sensaciones han sido buenas, pero te vas perdiendo, ¿no? Cierto es que nos ha venido muy bien a todas este parón y el equipo ha vuelto muy bien. Ha sido duro, como dices, estos 2 meses, pero nosotros afrontamos esta segunda vuelta con muchas ganas y con mucha ilusión y con mucho convencimiento de que vamos a sumar puntos y que vamos a estar bien. Bueno, el rival es de los directos, entonces este sí que es uno de esos partidos que tú tienes por lo menos ahora marcado en rojo. Como he venido diciendo toda la temporada, ¿no? Nosotras salimos a ganar todos los partidos. Es cierto que Rayo es uno de los, como dices, de los que están en la zona de abajo y de los que habría que tomar distancia. Pero tampoco nos olvidemos de que Rayo tiene un gran equipo. Sí es cierto que siempre tienen problemas internos, pero siempre son jugadoras que saben superar eso, ¿no? Rayo tiene jugadoras muy buenas, con muchísima calidad, y en su campo pequeño vamos a tener que pelear mucho y que saber sufrir para poder sacar el partido. Bueno, es de obligado cumplimiento preguntar qué ha pasado con Sara Navarro. Hombre, me consta que era no era de las que más jugaba, pero bueno, ¿qué ha sido? ¿Ha sido por parte suya, por parte del club? ¿Qué ha pasado? Bueno, Sara Navarro no estaba jugando, no estaba teniendo minutos, y ella pidió una salida por ese motivo, ¿no? Porque necesitaba jugar, porque quería más minutos, y bueno, en vista de que tenemos mucha gente arriba y la gente estaba, pues eso, trabajando bien, pues creímos que Sara iba a seguir sin tener minutos la segunda vuelta. Entonces decidimos, tanto el club como la jugadora, pues darle esa salida, y desde aquí le deseo la mayor de las suertes porque es una gran profesional,
simplemente no le hemos podido dar todos los minutos que ella quería. Bueno, no sé si has pedido futbolistas en este mercado de invierno, porque es verdad que Sara no estaba jugando mucho, pero también es verdad que la plantilla no es demasiado amplia. Creo que los quedáis con 18 jugadoras de campo y 3 porteras, con un tipo de juego que exige mucho esfuerzo físico. No sé si has pedido que te traigan algo de regalo de Reyes, aunque sea un poco tarde. Bueno, es muy complicado en este mercado de invierno incorporar gente. Y como tú dices, es cierto que andamos con 18 jugadoras y deberíamos incorporar alguna más, pero no es fácil, es complicado. Las jugadoras sería traer alguna apuesta de fuera, eso siempre es arriesgado, estamos valorándolo para poder hacerlo, no tenemos claro lo que vamos a hacer. Sí que nos gustaría reforzar la línea defensiva, pero por ahí también te digo que con las que estamos bien, ¿no? O sea, sabemos que tenemos que recuperar un poquito a alguna jugadora por motivos de salud que no ha estado tan bien, como ha sido Keral, por ejemplo, que está flojita por problemas estomacales, aunque está entrenando y está bien, pero ya la tenemos recuperando y bueno, si podemos incorporar, incorporaremos, y si no podemos incorporar, pues no pasa nada, ¿no? Tenemos una plantilla completa y también tenemos algunas niñas del B que, como te digo, en Copa las vamos a ver y queremos ir también tirando un poquito de ellas. Este es uno de esos momentos en los que vendría bien tener mucha gente porque se vuelve a lo grande del parón, ¿no? 3 partidos en una semana. Supongo que eso también trae ciertos, no sé si quebraderos de cabeza o más complicaciones a la hora de preparar los partidos, porque por mucho que lo importante sea el siguiente, hay que pensar también un poquito a medio plazo, entiendo, ¿no? Bueno, es una semana complicada en el momento en el que son 3 partidos, como dices, y que tienes que viajar 2 veces en esta semana. Eso complica el trabajo, pero también ya lo hemos hecho otras semanas, ¿no? El equipo sabe hacerlo, lo hemos hecho, lo hemos demostrado, hemos rendido bien, y sí que es verdad que en algún momento sí que esta semana vamos a también tener alguna ayuda de las jugadoras del B, porque habrá momentos en los que vamos a necesitarlas, ¿no?